El haber leído ese mensaje me traumó. Mi abuelo era el responsable de mis pesadillas, ya que él era el que las escribía. No entendía el motivo y a qué se refería con así debía ser, de que una persona que escribe pesadillas no debe tener familia. Eso era algún pacto que él hizo en el pasado. Estaba más que seguro de ello. Pero, ¿por qué molestarse en dejarme entrar? Y sobre todo, ¿por qué me está haciendo pasar por esto? ¿Acaso necesita matarme obligatoriamente? ¿Y si yo muero aquí? ¿Muero en la vida real? Me pregunté con el corazón acelerándose. No podía creer lo real que se estaba haciendo este mundo. Lo real que era el miedo que yo sentía hacia esa mujer o cosa que estaba fuera esperándome. Y la notaba. Sabía que estaba en la puerta. Mi instinto me lo decía. Y también me hizo recordar en mi memoria esa pesadilla que siempre venía a mí. Esa pesadilla que en momentos de estrés, en momentos de cambio, se manifestaba en mí. Siempre era el mismo sueño, o mejor dicho, la misma pesadilla. Yo era un infante de apenas 7 años. Mis manos apenas eran suficiente para poder pasar por encima a las doradas espigas de trigo por las que andaba. Andaba en un mar dorado, un mar de espigas de trigo, unas espigas maduras preparadas para ser cosechadas, dejando detrás de mí una estela que era mis andares, esos pasos pequeños de un tierno infante que no sabía nada del mundo, que andaba de manera despreocupada, propagando su alegría igual que lo hacía el sol en estas espigas. Pero ahí es cuando todo lo tierno, lo bueno y lo dulce terminaba. Porque en ese infinito campo, más tarde o temprano, aparecía algo que lo hacía imperfecto, algo que incluso en mi joven y tiernamente me despertaba una profunda alerta, un profundo miedo y sobre todo una inconmensurable curiosidad. Era un bosque, siempre estaba delante mía y siempre igual de denso y oscuro. En ese bosque se veía a lo lejos a una persona justo en su linde. Desde la distancia en la que siempre me encontraba, no se veía con claridad. No, se veía una silueta blanca que parecía mirar en la misma dirección que yo. En mi mente había una pregunta, y era ¿por qué esa persona estaba ahí? No tenía que estar ahí. Ese bosque entero no tenía que estar ahí. Era mi deber hacer que se fuese de ese lugar, volver a hacerlo perfecto. Pero, con cada paso que yo podía acercarme a esa mujer, cada vez se hacía más extraño. Porque sí, se notaba que era una mujer porque tenía un cabello largo y se le notaba los brazos, que eran delgados e igual que largos que el vestido. Pero ahí termina lo que lo hacía bello o armónico, ya que se veía que el vestido, con cada paso que daba, se notaba más sucio, aunque blanco, lleno de lodo. Su melena, aunque larga, estaba desaliñada. Y no, la cosa no terminaba ahí. Sus brazos, que eran blancos, se volvían pálidos, un pálido cadavérico. Sus manos, en vez de ser unas manos pulcras y limpias, estaban llenas del mismo lodo que estaba en el vestido. Y los pies eran lo peor, porque los pies no tocaban el suelo. Los pies se mecían de un lado a otro,
como si una brisa los moviese, como si esa mujer, que estaba de espaldas a mí, estuviese colgada de algo. Colgada es la mejor definición, porque cuando me acerqué me di cuenta que la mujer estaba ahorcada de una rama que apenas podía sujetar su cuerpo. Yo, sin darme cuenta, la llamé, no dándome cuenta que estaba colgada en el momento, y en el momento de terminar, de preguntar que qué hacía ahí, me di cuenta de la situación. Pero eso no impidió que el desastre empezase. Ella rompió la rama, como si su cuerpo en ese momento dijese, es el momento de romperla. Cayó al suelo como un trapo sucio, un trapo que pasó demasiado tiempo fuera. Y ahí es cuando el horror empieza, ya que aun estando de espaldas a mí, se levanta con mucha dificultad, pero se levanta y luego se da la vuelta hacia mí, enseñando un rostro de Can en descomposición, un rostro que hizo que su cuerpo se pusiese a cuatro patas y entrase en el trigo, corriendo frenéticamente hacia mí. Yo, al ver esa escena, siempre, pero siempre, corría en la dirección opuesta, sin mucho resultado, ya que ella me atrapaba, no solamente por ser más grande que yo, sino que se movía como un animal muy veloz, un animal que venía, me agarraba por los hombros y de un mordisco me arrancaba la mayor parte de mi cuello. Y ese dolor, que era tan vivo, lo recordé en este momento, porque sabía que estaba al otro lado de la puerta. Sabía que no podía saltar por la ventana. No podía salir por la ventana ya que estaba al segundo piso. Y ella lo sabía. Sabía que me tenía arrinconado. Como si de una obra macabra se tratase y el fin del acto estuviese cerca, la puerta se abrió, enseñándola a ella en toda su horrorosa gloria, enseñando ese rostro putrefacto y ese cuerpo sucio, como si hubiese luchado antes de morir contra su atacante para defenderse, como si hubiese sido arrastrada por el suelo contra su voluntad hasta su amargo final que se le notaba aún en el cuello, ya que en el mismo se notaban los verdugones, y como sus vértebras dejaran de ser lo que eran antes, una unidad llamada espina se volvió unos huesos separados, huesos que hasta se le notaban con solo verla y preguntarte cómo era capaz de seguir con la cabeza recta. Pero dentro de todo, ya ni importaba, sabía que mi final estaba cerca. Pero entonces se me ocurrió un último recurso. Si era un no muerto, si era un monstruo, yo sabía, por la ciencia ficción, que los no muertos tienen miedo a la cruz. Y me acordé que en mi habitación, justo en la pared que está enfrente de mi cama, había una cruz de madera. Ella vio mis intenciones y empezó a correr hacia mí, pero a mí me dio tiempo a subir a la cama y coger la cruz, aunque no me diese tiempo a voltearme, ya que ella me cargó y embistió con lo que sabía hacer, con su boca mordiéndome firmemente en el costado, pero a mí no me importó, ya que empecé a clavarle la cruz en la cabeza, esa cabeza que era una pulpa blanda y deforme, y no ofreció ninguna resistencia. Me sorprendía
En primer lugar, el dolor que sentía y cómo ella iba perdiendo poco a poco la fuerza en el mordisco, cayendo al suelo aún con la cruz incrustada en el cráneo, para luego transformarse en polvo. Tras el momento de profundo trauma, todo empezó a volverse blanco y me desperté con una dificultad respiratoria realmente notoria. Mi cuerpo no era estúpido y era consciente del esfuerzo y el trauma que había sufrido. Pero entre el cansancio, el miedo y la confusión, tenía una cosa realmente clara. Iba a acabar con mi abuelo. La inconmensurable y sobre todo cruda ira que sentía no podía apagarse ni con el fuego del mismo infierno. Tenía que matarlo de una forma dolorosa para que entendiese el sufrimiento que hacía él sentir a los demás. Me pasaron una cantidad de teorías realmente descabelladas por la cabeza. Así fue como mi abuela había terminado. ¿Por culpa de él? Por culpa de él, mi madre se alejó de la familia. Y eso de que aún tenía familia también era una obvia mentira. Me desperté en una habitación llena de luz, de calor, de la luz de la mañana, y miré por la ventana para ver cómo estrechaba la mano de un hombre vestido en un traje negro. Era el hombre que vino en la vez anterior. El trato aún seguía en pie y ambos miraron y sonrieron de manera maliciosa el uno al otro, como si el pacto hubiese sido sellado y la recompensa se la dio mi abuelo en fajos de billetes muy grandes. Me preguntaba que qué es lo que haría un anciano como él con esa cantidad de dinero. ¿De qué le servía si vivía aquí apartado de todo? ¿Merecía la pena acaso el sufrimiento que hacía vivir a los demás? Al entrar me encontró en la cocina y no sabéis el placer que me entró al ver con la mirada de sorpresa, terror y pánico con la que me miró. Esa sensación me invadió de felicidad por dentro. Nunca había sentido tanto júbilo en este tipo de situaciones. Parecía una parte de mí que nunca llegué a descubrir y me hacía muy feliz de hacerlo en este momento. Mi abuelo se acercó a mí disimulándolo todo realmente rápido. Era un actor de primera, he de admitir. Él vino con los brazos abiertos y yo con una mano en la espalda. Le acepté. En el momento que se acercó a mí y llegó a abrazarme, le apuñalé. Una y otra, hasta apuñalarlo casi una docena de veces, viendo como poco a poco la luz de la vida se iba de sus ojos. Esa felicidad cada vez era mayor y mi abuelo solamente dijo una sola oración. En la familia solamente puede haber una persona que haga este rol y ser feliz con él. Ahora es tu turno. Tras esas crudas y a la vez embriagadoras palabras, mi abuelo se apagó. Simplemente se desvaneció y yo volví a la realidad. Parecía como si mi cuerpo al fin volviese a ser libre y la niebla de la ira se había esfumado de mis ojos. Viendo la escena, solamente se me había ocurrido una cosa. Iba a tirarlo al lago con sus queridas carpas, a ver si así no lo llegase a encontrar nadie, aunque por dentro sabía que eso nunca iba a pasar, ya que era una persona detestable y odiada por toda la comunidad, y nadie se molestaría en preguntarse qué es lo que había pasado con él.
Lo que sí tenía claro es que aunque me pareciese terrible todo lo que había sucedido, el escribir relatos de terror no era algo tan poco atractivo. De hecho, cada vez que lo pensaba, una energía pasaba a entrar dentro de mí, unas ganas y unas ideas que querían ser trasladadas a papel.